Inca es una palabra que proviene de la lengua quechua y quiere decir rey o príncipe. Es el nombre que se daba a los soberanos precolombinos de Cusco que establecieron un vasto imperio en los Andes en el siglo XV, muy poco antes de la conquista española. Los incas eran grandes conquistadores. Su imperio estaba ubicado en América del Sur, iba desde el norte de Chile al sur de Colombia, cubriendo los territorios actuales de Bolivia, Perú y Ecuador hacia el Pacífico. Su territorio se situaba en parte sobre la cordillera de los Andes, pero el nombre también se aplica a todos los súbditos del Imperio Inca. Los incas establecieron la última y más desarrollada de las antiguas civilizaciones andinas. Para poder administrar mejor un territorio tan extenso, los incas lo dividieron en 4 regiones que partían desde la capital, Cusco, significa ombligo, Chinchasuyu, Antisuyu, Contisuyu y Collasuyu. Estas zonas se dividían en provincias y ciudades compuestas por ayllus. Economía de los incas. La economía inca, dirigida por el Estado, era sobre todo agraria y se basaba en cultivos como la papa y el maíz. Las tierras pertenecían al Estado y se repartían cada año entre diversos estamentos sociales, pues no existía la propiedad privada. La ganadería era también muy importante. Destacaban los rebaños de llamas, alpacas y vicuñas, que procuraban carne, leche y lana, y se utilizaban también para el transporte. Tampoco se conocía la moneda, por lo que se pagaba mediante trueque o trabajo. El estilo de vida de los incas. Los incas se organizaban en grupos de familias llamadas ayllu. Cada ayllu tenía asignado un sector de tierras para trabajar en su beneficio y el del Estado. Los ayllus redactaban sus propias leyes y nombraban a sus representantes ante la Asamblea General, que reunía a sus representantes de todo el imperio y tenía funciones ejecutivas. Sus resoluciones eran puestas a consideración del Consejo de Orejones. El matrimonio era poligámico entre los nobles y monogámico entre el pueblo. Los recién casados recibían del Estado una parcela de la tierra para tener un lugar fijo donde vivir y trabajar. Su religión. La principal función integradora de esta sociedad estratificada la desempeñaba la religión. Rendía culto a Viracocha, héroe civilizador, al dios Sol, Pachacamac, simbolizado por el Inca, y otras divinidades menores como Quilla, que era la diosa de la luna. A los espíritus maléficos los llamaron Supay y a los que hacían el bien Uincha. Las ceremonias religiosas estaban vinculadas con las cosechas. Los incas pensaban, como todos los pueblos agrarios, que realizando determinados ritos en honor a la Pachamama, la tierra madre, garantizarían su alimentación. Su agricultura. La mayor preocupación de los habitantes del ámbito andino prehistórico fue lograr la mayor producción agrícola posible. La configuración del país fue un constante reto para la población, que tenía que vencer vastos desiertos costeros, quebradas abruptas en la sierra, unas extensas cubiertas de ichu. Ichu era el pasto típico de la gran altura y las selvas hostiles. Lo que fue de aquella colmena humana altamente organizada se puede ver hoy en día en las ruinas de su capital, de sus vías de su comunicación y de las terrazas escalonadas construidas para sus cultivos de regadío. Extendiéndose por varios kilómetros, descendían las montañas en sucesivas curvas de nivel, construyéndose a veces plataformas en pendientes de 45 grados. La ubicación geográfica del Imperio Incaico. Los incas eran un pueblo que vivían en la parte occidental de América del Sur, en particular en los Andes, en la intersección de Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile. La expansión de la civilización incaica duró aproximadamente desde 1438 hasta 1532. Historia de los incas. Los incas en el Perú. El Imperio Incaico se originó en el territorio del Perú, ocupando la costa, sierra y selva alta del territorio peruano, abarcando aproximadamente la mitad de su actual superficie. A comienzos del siglo XIII inicia la historia inca, desde el Cusco como la capital, teniendo a Manco Cápac como fundador. Desde aproximadamente 1450 a 1530, la costa occidental de América del Sur prosperó bajo un enorme imperio inca. A su altura se puede comparar a los incas con la antigua sociedad romana.
Los éxitos de los incas, sus carreras, su gobierno y su sistema de cuentas les ayudaron a dominar una zona enorme de América del Sur. Construyeron caminos entre el reino de Ecuador hasta la frontera sur de Argentina y Chile, creando un extenso sistema de comunicación. A lo largo de cada camino había mensajeros o chasquis para llevar mensajes de un lado al otro, con una eficiencia impresionante. La red de caminos contribuyó al gran éxito de los incas, simplificando los esfuerzos del gobierno de controlar el imperio. Jerarquía social de los incas. El Sapa Inca o Inca, gobernante con derecho divino, junto con la nobleza constituían el grupo privilegiado. El resto de la población integraba el grupo no privilegiado. La nobleza se componía de los familiares del emperador y poseían las mejores tierras. Los curacas eran nobles de carácter local, jefe político y administrativo de la Ayllu, quien organizaba las tareas agrícolas, hacía de juez y consejero, administraba los bienes, la mita, los rituales y ceremonias. El Huilac o Huma, cabeza sagrada, sacerdote principal, reemplazaba al Sapa Inca en su ausencia como gobernante interino, teniendo la supervisión de la política y la religión del imperio inca. Además, era la única persona en todo el imperio con la potestad de coronar al Auqui, príncipe heredero, como nuevo inca al fallecer el antecesor. Las Akyasca eran llamadas también escogidas, eran mujeres de singular belleza, fueron escogidas en varios lugares del imperio para servir al Inca o al dios del sol o Inti. Entre sus funciones ejercían un rol importante en el culto, podían llegar a ser mujeres del Inca o ser entregadas a la élite y a los curacas que el Inca quisiera privilegiar. Los sacerdotes estaban divididos en categorías. El sumo sacerdote llevaba el nombre de Villac Humo, era siempre un pariente cercano del Inca. Los Hatum Runa, pueblo en general, eran pescadores, pastores, artesanos y agricultores de los pueblos dominados que, junto con cultivar sus propias tierras, debían trabajar gratuitamente las de los nobles a modo de atributo. Estaban organizados en aylus o comunidades, pagaban tributo con un sistema de turnos de trabajo llamado mita. La mita era un sistema de trabajo obligatorio por turnos. Como forma de pagar impuestos cada año, los mitayos destinaban algunos meses a trabajar para el imperio, ya fuera en las minas, en el ejército, en las construcciones, etc. Los Yanacona era el nombre que recibían los esclavos de los incas. Eran siervos, hombres y mujeres respectivamente. Ellos vendían su trabajo y no tenían vínculo con ninguna comunidad. Tenían a su cargo el cuidado del ganado de los nobles, la pesca y estaban dedicados a la alfarería y la construcción. Esta condición de servidumbre era heredada por sus hijos. La Mamacona, suma sacerdotisa que recluía y vigilaba a los Akyas, las vírgenes del sur durante el imperio inca, para que se dedicaran a deberes religiosos. Su centro de acción fue la Casa de las Escogidas, dedicada a la preparación femenina para el hogar, las tareas domésticas o el sacerdocio. Familia real de los Incas, denominado también Ayllu real o familia imperial incaica de los emperadores Sapa Incas Huayna Cápac y Túpac Yupanqui. En consecuencia, el más elevado rango de la nobleza inca pertenece a la Ayllu real del Inca Huayna Cápac, cuya casa fue la última en gobernar hasta y durante la conquista hispana. La arquitectura inca era desarrollada en el incanato, se caracteriza por la sencillez de sus formas, su solidez, su simetría y por buscar que sus construcciones armonicen el paisaje. El principal material utilizado fue la piedra. En las construcciones más simples era colocada sin tallar, no así en las más complejas e importantes. Vestimenta de los incas. La vestimenta de los incas era muy sencilla. Las mujeres usaban un vestido largo atado a la cintura por una faja, un manto que se echaba sobre los hombros y sandalias u hojotas. Los hombres vestían un taparrabo, una túnica sin mangas llamada uncu y un manto y sandalias similares a los de las mujeres. En conclusión, el imperio inca, ubicado en el Perú, era un imperio que se constituía básicamente del esfuerzo y el trabajo duro. Tras
Gracias por su atención. Este fue el grupo 5, conformado por Willy Villar, Ashley Villafaña, Alicia Martínez y Oscar Díaz.